Buenas tardes, amados hermanos, aquí el domingo, después de disfrutar de estar en la reunión. Hoy vamos a ver Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la cosa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y aquí estamos, hermanos, con este capítulo 20. Cuidado con la autojustificación, le puse. Nosotros también leemos acerca de esto mismo en Isaías capítulo 38 y en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. ¿Sí? Ezequías fue un importante rey de Judá. Su nombre significa Jehová fortalece o Jehová es mi fortaleza, ¿verdad? Ezequías era hijo del rey Acaz y se convirtió en el 13º rey de Judá. Nació alrededor del 741 a.C. y gobernó hasta aproximadamente el 716-715 a.C. hasta el 687 o 686 a.C. Su madre, porque es importante aquí, porque el padre de Ezequías fue un rey impío, pero su madre dice que era hija de Zacarías.
investigando. ¿A qué se refería? Se refería al sacerdote Zacarías de los tiempos de Usías, no necesariamente que fuera su hija directa, sino una descendiente de ese sacerdote. Es decir, era una mujer piadosa, era una mujer que conocía la ley de Dios, era una conocer que venía de un hombre como Zacarías, un hombre piadoso, un hombre recto delante de Dios, un hombre que conocía la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la cuestión de Ezequías, su piedad y todo, bien, hermanos, podría venir de la influencia de su madre, porque su padre fue un impío. Podríamos decir que la única cosa buena que hizo su padre, ¿verdad?, fue casarse o tener a esta mujer como mujer, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Durante el reinado de Ezequías presenció la caída del reino del norte ante los asirios alrededor del 722 a.C. También reinaba cuando el ejército asirio, liderado por Sennacherib, atacó Jerusalén en el año 701 a.C. Y esto lo vemos en el capítulo 19, en el anterior, ¿verdad? Cuando Sennacherib quiere invadir Jerusalén, ¿verdad? Y quiere apoderarse de todo el reino del sur. Su padre Tiglat-Pileser ya había tomado al reino del norte, y entonces él ahora quería tomar al reino del sur de Israel. Pero lo que vamos a ver, bueno, y no lo traigo aquí, pero es importante decirlo. Cuando este rey Sennacherib invade, ¿verdad? Y vemos a un Ezequías orando 2 veces, hermanos. Y vemos a un Ezequías buscando a Dios y buscando en su oración darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y cómo Dios de manera poderosa haciendo que enemigos de Asiria vengan a pelear contra ellos y por lo tanto regrese el rey de Asiria. Y la otra, mandando un ángel que mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Algunos dicen que fue una peste, otros que platicábamos con los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Después tuvimos un convivio y ahí platicando con ellos, estamos hablando de que algunos comentan que fueron ratones, pero en una sola noche vino toda esa peste, se produjo toda esa enfermedad. Lo cierto, yo lo que quiero tomar aquí muy en cuenta es que la Biblia dice que un ángel vino y en una sola noche mató 185,000. ¿Cómo los mató? No sabemos, no hay un registro, no hay algo que nos diga cómo fue. Lo cierto es que fueron 185,000 en una sola noche, y esa es lo que nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha demostrado, hermanos, que es la verdad. Cuando muchas veces la ciencia ha querido decir que la Biblia miente, después la arqueología, años después, desmiente todo lo que dijo la ciencia, ¿verdad? Y lo hemos visto en varias cuestiones que han dicho, mira, pues es que no hay nada que diga que esa civilización existió, y de repente, ¡pum!, aparece la arqueología que encontró un hallazgo y esa civilización, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que creerle a la palabra. La palabra dice que Dios envió un ángel y en una noche mató 185,000, es lo que vamos a creer, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo los hizo? Si los mató tocándolos o enviando una enfermedad o enviando algo así de repente, creó unos virus y los enviaron, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice y no nos vamos a meter en esas cuestiones porque es idear cosas que no sabemos, hermanos. ¿Ok? Entonces nosotros vemos esa parte. Ahora, el rey Ezequías condujo a Judá a buscar al Señor, hizo unas reformas radicales, fue un reformador radical. Es más, mucho antes de que existiera Calvino y Lutero y Wycliffe y todos esos, existió el rey Ezequías, ¿no? Reformando a su pueblo, fue el primer reformador. No, también David, ¿verdad? Reformando a su pueblo, también estuvo Elías, Eliseo. Pero este rey hizo reformas radicales. La Pascua, que no se había celebrado en muchísimos años, tal como debía de celebrarse, se celebró con el rey Ezequías otra vez, ¿sí? Destruyó los altares altos, destruyó la idolatría, restauró el culto al Señor, mandó a reparar la casa del Señor. Vaya, fue un hombre que en verdad se puso a los pies del Señor como David su padre. Entonces vemos, y si vemos los capítulos anteriores, vemos a un rey que va muy bien, va muy excelente, va todo bien, pero entra el capítulo 20 y algo sucede. En este capítulo 20, Ezequías tenía alrededor de 39 años.
había gobernado ya 14 años a Judá. Empezó a reinar desde los 25 años, ¿verdad? Y vino una enfermedad, al parecer producida por una llaga que se le estaba quizá creciendo y no podían detenerla y iba a morir, sabía él que iba a morir. Dios envía al profeta y le dice: vas a morir, ¿verdad, Ezequías? Pero nosotros vemos que no hay una reacción bien adecuada de Ezequías en este lado. Repito, en el capítulo 19, versículos 15 y 19, en una de las oraciones que hace, vemos: Señor, que tu nombre no sea blasfemado, que tu gloria, que tú mira lo que dicen de ti, mira, Ezequías dirige sus dos oraciones hacia Dios, buscando la gloria de Dios, buscando que el nombre de Dios fuera exaltado y no blasfemado y todo eso, y vio la salvación del Señor. Él la vio, repito, de manera poderosa, Señor. Pero de repente viene esto de la enfermedad y algo pasa, algo sucede en el corazón de Ezequías que empieza a declinar su vida espiritual. Y eso me hace pensar cuán fieles podemos ser, hermanos, cuando hemos pasado varias pruebas difíciles y hemos visto la salvación del Señor, hemos visto el poder de Dios en medio de las pruebas, hemos visto cómo Dios ha actuado de manera maravillosa, gloriosa, fuerte, ¿verdad? Y parece que nuestra fe está bien fortalecida y de repente nos podemos creer los Superman de la fe, ¿verdad? Pero de repente llega esa prueba de algo que muy probablemente estaba en el corazón de Ezequías, un detalle. Dios puede probarnos. No estoy diciendo, le estoy haciendo una suposición, no lo estoy diciendo que lo topamos con una verdad. Quizá Ezequías estaba viendo que no tenía heredero, que muchas cosas, ¿verdad? Y decirle de repente: vas a morir, y siendo de 39 años, bastante joven, y no teniendo heredero, no tenía hijos. O sea, Ezequías decía: mi nombre va a ser borrado, ¿verdad? Y entonces eso le causó un shock, muy posiblemente a Ezequías. Hay diferentes posturas con respecto a esto, de lo que sucedió en la mente de Ezequías, pero analizando la oración que hace Ezequías, nosotros vemos que algo no estaba muy bien. Entonces, cuidado, hermanos. Debemos de analizar nuestro corazón y orar mucho al Señor, como el salmista decía: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque a lo mejor ya salí vencedor de muchas pruebas, a lo mejor Dios me ha probado la fe y a lo mejor he salido victorioso por la gracia del Señor y por el poder del Señor he salido victorioso, pero no me estoy dando cuenta que hay algo en mi corazón que debe haber. A lo mejor hay unos signos de alarma, ¿verdad? Que cuidado, y cuando llegue la prueba con eso, entonces parece que todo se cae. Parece que todo se cae. Cuando Dios le dice a Ezequías: vas a morir, dice la Biblia que se voltea y que llora con abundante lloro, quizá bastante, o sea, le dolió mucho esa noticia. Quiere decir que le dolió, le estremeció bastante, porque lloró abundantemente, dice la palabra de Dios. En verdad se desplomó delante de Dios y empezó a orar por su vida. Algunos dicen que ahí se refiere a un lloro amargo, una amargura, ¿sí? Y si fuera así, entonces estamos viendo como un reclamo hacia Dios por su vida. Si fuera así, no es seguridad, repito. Me gusta aclararlo bien para que no vayan a decir: no, es que el hermano dijo esto, no. O sea, algunos comentan que ese lloro, a lo que se refiere es amargura, que lloró con amargura, con dolor, con que... Entonces, podríamos estar hablando de hermanos que no se sujetó a la voluntad de Dios. Bien podría ser orado, ¿verdad? Como el Señor nos enseña a orar: el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando en un tiempo más difícil, ¿cómo oró? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ezequías aquí vemos que no oró con esa oración de glorificar a Dios, de que el nombre de Dios fuera exaltado y glorificado, y oró hacia Él, ¿verdad? Tenía miedo a morir, le preocupaba que su nombre fuera borrado, el no tener descendientes. ¿Qué le habrá preocupado a Ezequías? Pero vamos a comparar a Ezequías. Ahora vamos al apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 22.
el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Ezequías no estaba, obviamente Pablo fue tiempo posterior, pero la palabra de Dios es vigente para todos, hermano. Nosotros tenemos que ver que para nosotros el vivir tiene que ser Cristo y si morimos es ganancia. Es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque nos vamos con el Señor. Ezequías no estaba entendiendo, no comprendía la voluntad de Dios. ¿Sí? Y muy probablemente esto esté en la palabra, muy probable, vuelvo a repetir, no es que sea así. Si alguien tiene otra forma de interpretarlo, es válido. Pero muy probablemente, hermanos, esto fue puesto en la palabra de Dios para que tengamos cuidado a veces con lo que oramos. Dios nos puede conceder algunas cosas, ¿verdad?, bajo su voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Y que pueden acarrearnos desastres. Una bendición puede convertirse en una maldición posterior, ¿sí? En la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo debo vivir mi vida, hermanos? Como cristiano, como alguien sentenciado a muerte. Ay, hermanos, ¿qué dice? Pues es que, hermano, Jesús dijo, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Tú metes una oveja en medio de una jauría de lobos y saben lo que va a suceder. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué decía Pablo? Yo tengo mi sentencia de muerte. Por tanto, si yo muero, a mí no me preocupa morir, ¿sí? A mí me preocupa algo, que el evangelio no sea predicado, que el evangelio sea distorsionado, ¿verdad? Es lo que le preocupaba a Pablo. La gloria de Cristo, la gloria del evangelio. Volvemos a repetir, ¿qué nos está preocupando a nosotros? A Ezequías le preocupó, quizá probablemente, que se iba a quedar sin descendientes, que su nombre iba a ser borrado, que era muy joven. ¿Por qué? Porque iba a morir, si él había hecho grandes cosas delante de Dios, probablemente. Pero ese no debe ser nuestro punto. Si nosotros sabemos que se acerca nuestro tiempo de muerte, como Pablo lo sabía, como otros también lo supieron, ¿cuál debe ser? Hágase la voluntad del Señor. Solo que Cristo sea glorificado en lo que vaya a suceder, ¿verdad? Solo que Cristo sea glorificado. Nosotros vemos cómo el apóstol Pedro fue liberado de una manera maravillosa, pero después fue crucificado y ahí no lo liberó el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese punto, hermanos, muy claro, para que cuando llegue ese momento no oremos amargamente delante del Señor y no tengamos esos detalles, ¿sí? Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿verdad? Muy importante, hermanos, que debemos de entender. Debemos de poner a Cristo en primer lugar, que nuestra meta sea Cristo, que vivamos para la gloria de Cristo, como Ezequías debió haber puesto y lo vivió anteriormente. Voy a poner un quizá. Si Ezequías hubiera orado, hubiera dicho, Señor, mira, si es tu voluntad llevarme, aquí estoy, pero si es tu voluntad preservarme, que sea para tu gloria, Señor. Quizá igual hubiera aumentado días. Recordemos la oración de Salomón: dame sabiduría para orar. No pidió riqueza, no pidió, y Dios le dio todo eso. ¿Ok? Quizá nosotros si pedimos eso, Señor, si es para vida o es para muerte, pero que Cristo sea glorificado. Ezequías no pidió la gloria de Dios, no pidió que el nombre de Dios fuera honrado. Él se centró en él mismo, ¿verdad? No que esté de totalmente mal eso, pero perdió de vista la honra y la gloria del Señor. Cuando nosotros perdemos de vista que Dios sea glorificado en nuestras vidas, con lo que vamos a hacer, hermanos, con las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué decisión vas a tomar en la vida? Que Cristo sea glorificado en esa decisión, hermano. Ora a Dios que Él sea, que sirva para la gloria de Dios, Señor, y si no, quítalo.
que te han dado un anuncio, tienes cáncer, tienes esto, Señor, si es para tu gloria, si es para muerte, que sea para tu gloria, y si es para vida, que sea para tu gloria, Señor, ¿verdad? En Hechos, capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está, sentencia. No, yo no estimo preciosa mi vida. Y como leímos anteriormente, Pablo decía, no venga yo a ser eliminado. Fíjense, aunque Pablo no está hablando ahí de la salvación, está hablando del ministerio y está hablando de las coronas y galardones que vamos a recibir en el tribunal de Cristo, o no vamos a recibir también, ¿verdad? Porque algunos, dice la palabra de Dios, recibirán pérdida. Lloro al Señor que no me permita recibir pérdida, que me dé la gracia y el poder para poder tener esas coronas, no para mí, sino para poder arrojarlas a los pies de Cristo, para tener que arrojar a Cristo, a mi Señor. Esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? Pero de ninguna cosa preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Ezequías no se centró en eso, y vemos en sus 15 años que Dios le alargó, lejos de vivir con una espiritualidad más alta, se fue decayendo. Su hijo primogénito Manasés, que nace durante el periodo de esos 15 años, es engendrado a los 2 años y nace al tercer año de vida extra que Dios le da a Ezequías, y se convirtió en un rey despiadado, un rey impío, un rey incrédulo, un rey tremendo, que al final de su vida se convierte al Señor, que reinó, fue el rey creo que con más años de reinando sobre Judá, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Un padre que su espiritualidad fue hacia abajo. ¿Cuánto podemos afectar los padres a los hijos con una espiritualidad que va en decadencia, hermanos? Que va cediendo. Tengamos cuidado con eso, porque muy probablemente esa decadencia que fue cediendo, Manasés la fue absorbiendo. ¿Sí? Quise investigar a la esposa de Ezequías, a Epsiba, ¿verdad? Pero no encontré si fue una mujer piadosa o no fue una mujer piadosa, si realmente Ezequías se casó con una mujer piadosa o no. También pudo haber sido esa parte, pero vemos un declinar de Ezequías, ¿verdad? Y así vemos que entonces Ezequías arrasó con ídolos, Ezequías arrasó con todo, menos con un ídolo que no se había dado cuenta que tenía en su corazón. Ese es el problema, hermanos, cuando podemos destruir lo externo, pero cuando hay algo interno que no nos damos cuenta, cuidado, ¿sí? Ese ídolo que tenía ahí le llevó a ensorbecerse, porque en la oración vemos que no se somete a la voluntad de Dios, y cuando no nos sometemos es que creemos que tenemos mejores planes, que lo que Dios está haciendo no está bien, no es correcto, no es lo mejor. ¿Entiendes, hermanos? Cuando nosotros le decimos, no es así, Dios, yo lo quiero así, le estamos diciendo, Dios, no estás haciendo lo mejor, que es para mí, lo mejor es esto. Y no estamos entendiendo, nos estamos queriendo poner por encima de Dios, ¿verdad? Y no hemos entendido que la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y además es perfecta, hermanos. Entonces nosotros faltamos cuando no estamos entendiendo eso, y tener un corazón humillado a la voluntad de Dios, humilde hacia el Señor, ¿verdad? No se sometió entonces a la voluntad de Dios, su oración no iba para la gloria de Dios ni sometida a su voluntad. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26, donde también leemos parte de esto. Dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, ¿verdad? Recordemos, la sombra retrocedió de 2 grados. Aquí hay algo bien importante también. Este es un hecho que comprueba que la palabra de Dios es veraz, hermanos, es verídica, es asombrosa. Dicen, es que ¿cómo la ciencia, cómo puede ser que haya retrocedido? Bueno, la NASA ha dicho que hay un día perdido, hermanos, que hay un día perdido. Y encontramos ese día perdido en la batalla, ¿verdad?, que tuvo Josué, ¿sí?, que dice casi un día, pero no es un día, falta algo, los 10 grados. Estos 10 grados, con lo que vemos en el libro de Josué, está el día
que estaba perdido. Retrocedió la sombra de Israel. Es algo increíble, ¿eh? Eso desafía todas las leyes del universo, casi, ¿verdad? Es algo tremendo, hermanos, el poder de nuestro Dios. Y la ciencia no lo quiere, no, eso es imposible. Sí, pues nuestro Dios es Dios de imposibles, que hace los imposibles posibles. Más bien que hace los imposibles una realidad. No posibles, Él lo hace que sí sea, que el imposible sí sea, ¿sí? Entonces nosotros encontramos esa parte, la veracidad. Repito, la palabra de Dios tiene muchas cosas que nos ayudan a ver qué es la palabra de Dios, ¿okay? Entonces vemos que le dio una señal, mas Ezequías no correspondió, fíjense, al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es decir, se enalteció y todo hasta que Dios envió a Isaías, y entonces Ezequías se humilla. Pero en todo ese lapso, Ezequías se enalteció, ¿verdad? No correspondió, dice la palabra de Dios, al bien que había recibido. Cuidémonos, hermanos, de que no nos pase eso. Cuidémonos. Por eso tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Porque a lo mejor podemos pedir algo para nosotros que no sea la voluntad de Dios. Y le pedimos y le lloramos y le imploramos a Dios. Y lo único que va a traer es desastre. Si Dios no lo permite, es desastre al final. Por eso la oración del Padre Nuestro también está: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque, hermanos, somos fáciles de caer. Somos fáciles de que el enemigo nos impacte. Si no es por la gracia y el poder de Dios, seríamos fácilmente engañados por Satanás. Y fácil caemos en la tentación. Volvamos a lo mismo. Pues veamos la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, glorifica tu nombre. Vemos la diferencia. Al Rey de Reyes, al Rey que reina por los siglos de los siglos, al Todopoderoso, al Soberano, diciéndole: Señor, me sujeto a tu voluntad. Otra cosa que podemos pensar en este detalle de la oración es que Ezequías pudo haber orado a lo mejor bien. Repito, no me convence, pero es suposición mía, ¿eh? O sea, repito, no es que así, esa es la verdad y no hay otro, no. ¿Okay? También pudo haber sido que haya orado bien, que lo pongo entre comillas porque no me convence, pero bueno, lo había orado bien. Y Dios, al responderle, entonces creyó que su justicia era perfecta, que él era un hombre recto y que él era el ultra plus, ¿no? Cuidado, hermanos. Cuidémonos también nuestro corazón de creer que Dios nos está respondiendo y creer que entonces yo soy mejor. Mírenme, admírenme. No, hermanos. Desde ahora yo soy alguien especial y me siento por arriba de los demás y siento que floto en el aire, ¿verdad? Y traigo una santidad que... Cuidado, hermanos, porque eso te puede traer el desplome. Antes de la caída es la altivez del espíritu, ¿verdad? Y entonces te vas a caer y te vas a romper la boca y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Si esto sucedió así, hermanos, de que Ezequías se haya enaltecido porque creyó y Dios ya me respondió en esta oración, Dios me respondió en esta oración y Dios me respondió, mírenme, yo soy un hombre poderoso, ¿no? Y cuidado, hermanos, cuando nos enaltecemos, cuidado mucho. En verdad, seamos humildes delante del Señor. Cuando el Señor nos permita ver un milagro poderoso, rendirnos en humildad y decir: oh Señor, cuán indigno soy de que tú me respondas así, pero gracias, Señor, por responderme así. Gracias, porque es solo por los méritos de mi Señor Jesucristo, porque yo no merezco nada, por mis pecados, por mis iniquidades. Orar como Jeremías, ¿verdad? Señor, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades,
¿sí? Sino conforme a tu gran misericordia. O sea, lo que estoy recibiendo, Señor, ha sido solo tu misericordia. Tú mereces la gloria, tú mereces el honor, tú mereces la alabanza. No hay nada digno de mí para que tú hayas contestado. Pero vemos a Ezequías orando: Señor, acuérdate que yo he andado recto, que yo he hecho esto, que yo he hecho el otro. ¿Cuántos oramos así? ¿Cuántos oramos así, hermanos? ¿Verdad? Pero dices, no pagó conforme a lo que Dios le dio. Se olvidó, se envaneció o no sé qué. Pero nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, como el salmista. Vamos al Salmo 103, versículos 1 al 5, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Importante, hermanos, siempre recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, y solo por su misericordia y porque a Él le ha placido ser así. Importante, hermano, no lo olvidemos. Si Dios ha hecho un milagro poderoso en tu vida, analiza tu corazón, que no empiece a albergar un orgullo. Mata ese orgullo inmediatamente. Mátalo, aniquílalo, con la humildad de reconocer que no eres digno de recibir nada del Señor, que todo es gracias a los méritos de Cristo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No somos dignos de nada, hermanos. ¿Sí? Señor, acuérdate que he andado bien delante de ti. No, hermanos. Nosotros vemos esta parte y al final no sabemos en qué momento, si 3 años, 4, 5, 6 antes de morir, pero de repente llegan unos embajadores del hijo del rey de Babilonia, ¿verdad? Los envía el hijo, no el rey de Babilonia, se envía el hijo, ¿verdad? Para que se entera que Ezequías estuvo mal y lo envía. Mi pregunta es, ¿qué relación tenían? Babilonia no había aparecido en la vida de Judá. Y se entera de que Ezequías está enfermo y les manda embajadores. Pero es que Babilonia era un imperio que estaba emergiendo, que estaba haciéndose bastante poderoso rápidamente. Y entonces, muy probablemente, el hijo del rey, sabiendo que él iba a ser el sustituto de su padre, envía espías disfrazados de mensajeros para saber el poderío militar, económico y social del reino del sur. Y para saber qué tan factible es que fuera un aliado de él o un enemigo de él. ¿Sí? Si estaría a su favor o sería un problema para el nuevo imperio que estaba emergiendo. ¿Sí? El imperio asirio empezaba a decaer y el imperio babilónico empezaba a crecer. Ahora, también muy probable es que Ezequías viera, hermanos, y analizara y conociera que el imperio babilónico era un imperio que iba en ascenso. Quizá ya se oía aún en las tierras de Judá lo que Babilonia empezaba a hacer, cómo empezaba a ganar batallas y todo, y cómo empezaba a hacerse, ¿verdad? Y conocer que muy probablemente venían como aliados. Entonces Ezequías ve y toma una decisión que, cuidado, hermanos, probablemente, porque la Biblia no nos lo aclara otra vez, pero probablemente Ezequías vio a Babilonia como su opción para liberarse ya de las invasiones asirias. Recordemos que mínimo ya llevaba 2 invasiones asirias. ¿Ok? Entonces era un hostigamiento a Siria para el reino de Ezequías, y probablemente vio en Babilonia el libertador de Judá para con respecto al rey de Asiria. Y cuidado, hermanos, cuidado. ¿Cuántas veces Dios en anteriores ocasiones que Israel buscó apoyarse en Egipto, que Israel buscó apoyarse en otras naciones y todo, cuántas veces Dios los tuvo que reprender? Y otra vez no aprendemos de la historia. Ezequías no volteó sus ojos a la historia.
muy probablemente dejó de estudiar las escrituras, dejó de conocer lo que decía la palabra de Dios y dejó de recordar lo que Dios hizo, como las dos veces lo libró del rey de Asiria. Cómo Dios lo libró del rey de Asiria, hermanos. Con mano poderosa, con poder glorioso, primero enviándole rumores de que venían los de Etiopía y que venían los de acá, ¿verdad? Y todo eso, y se alejaron. Y luego mandando al ángel, como lo dije, matando 185,000 en una noche. Ezequías no peleó, el pueblo de Israel no peleó. ¿Se acuerdan también en esa batalla donde Dios le dijo a Josué, ustedes esténse quietos, ustedes no van a pelear, yo voy a pelear por ustedes? Y mató una cantidad enorme de enemigos de Israel. La historia estaba allí, la historia estaba escrita, hermanos. Pero queremos basarnos, como humano Ezequías, entonces quizás estaba ya harto de las cuestiones de Asiria, de todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y en lugar de poner otra vez su esperanza en el Señor, de poner su fe en el Señor, que ya lo había librado 2 veces de eso, puso su esperanza en el brazo humano. Y entonces le enseñó todo. La otra es que pudo haber sido por orgullo. Vean mi riqueza, vean lo que yo he hecho. Otra vez, volvemos al punto de lo que dije anteriormente, que muy probablemente Ezequías, con los milagros que habían sucedido en su vida, se enalteció. Como le sucedió a Satanás, ¿verdad? El ángel, ¿sí? A Luzbel. ¿Qué pasó? Debido a las multitudes de tus contrataciones, ¿verdad? Te enalteciste. Debido a los milagros que Dios había hecho cuando Ezequías había orado. Ezequías oró 1 vez, Ezequías oró 2 veces, Ezequías oró 3 veces. Dios contestó. ¡Bof! Entonces, yo soy un gigante, ¿verdad? Y vemos a Ezequías en ese plan. Y entonces estaban y vean todo lo que yo he hecho. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor más adelante? De Babilonia, precisamente ese imperio que él estaba mostrando todo eso. Cuando Dios también ejecuta un juicio sobre el rey de Babilonia, ¿verdad? Sobre ese rey gentil, impío. Dios, ¿verdad? Que dijo, miren, todo esto yo lo he hecho. Sí, pues cae la sentencia sobre tu vida, ¿verdad? Y anduvo como bestia, como animal, sin razón y todo durante 7 años. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, esta parte de la palabra de Dios. ¿Sí fueron 7? Pero fue ahorita la veo. Disculpen, lo voy a checar y luego se los aclaro, porque ahorita sí se me fue. De momento, no lo tenía aquí escrito, por eso lo estoy sacando. Pero vemos esa parte. O se enorgulleció, o vio la oportunidad, repito, de con el rey de Babilonia decir, me alío con él y me quito de problemas con el rey de Asiria. Qué fácil, hermanos, es ver que podemos dejar a un lado al Dios que se ha mostrado a nuestro favor y apoyarnos en lo humano, ¿verdad? Apoyarnos en lo humano. Puede llegar un momento en tu vida, a lo mejor, donde Dios te ha contestado, pero ha habido pruebas y pruebas, y Dios te ha contestado en cada prueba, pero ahora de repente ves la oportunidad de que eso que has estado siendo probado, ¿verdad? Y todo ese detalle desaparezca aparentemente buscando esto. Puede ser, hermano, que a lo mejor has tenido problemas económicos, ha llegado el límite para pagar y tú estás todo desesperado y Dios se ha manifestado de una manera especial para pagar eso. Y vuelve a venir a otro pago y dices, ¿cómo voy a hacer? Y ya es el último minuto y Dios en ese momento hizo algo y lo pagó. Pero de repente tú ves que se abre una puerta para entrar a trabajar, no sé, una empresa que te va a pagar muy bien, excelentemente bien, y vas a salir de todos esos problemas económicos. Y pones tu esperanza en eso. Y entonces le empiezas a dedicar tiempo y descuidas la oración, descuidas todo, porque ahora tu fe, tú dices, aquí ya resolví mis problemas. ¿Me estás entendiendo? Aquí ya resolví mis problemas y te estás olvidando que el que resuelve los problemas es Dios. Y ahí te estás apoyando en el brazo humano. Y como lo dijo en su tiempo ese rey, ¿verdad? ¿Quieres apoyar en Egipto? Acuérdate que es como caña que se dobla y se te va a enterrar. Entonces, ¿te quieres apoyar en el mundo? ¿Te quieres apoyar en las cosas tomando decisiones que pueden perjudicar tu vida espiritual? Que estás entendiendo que estás dejando de apoyarte en Dios y estás empezando a apoyarte en el hombre.
Ten cuidado. Ten cuidado. Nuestra fe, hermanos, somos débiles y nos podemos ir rápidamente, enfocarnos en otras cuestiones que Dios no nos está diciendo que tenemos que hacer. Hay hermanos que dicen, aquí está, y de repente ese trabajo le dicen, pero tienes que venir a trabajar los domingos. Sí, no importa. Y entonces se enfocan y empiezan a dejar de congregarse, y empiezan a dejar de orar, y empiezan a dejar, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿por qué es importante tener el domingo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nos congreguemos? ¿Por qué es importante que el domingo lo tengamos como algo especial? Porque el domingo se reúne la iglesia, ¿verdad? Y no somos una asamblea normal, hermanos. La iglesia tiene un nombre especial en el Nuevo Testamento y siempre se ha definido como iglesia. Pero vamos a pensar un poquito en que es que nos congregamos. No somos una congregación normal, no somos una asamblea de ejido, no somos una asamblea de política, no somos una asamblea de eso. Nosotros es una asamblea, una congregación bastante especial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, hermanos, realmente hay algo muchísimo más. Es una invitación del Rey de Reyes para estar con Él y juntamente con Él adorarle y glorificarle. ¿Qué quiero decir? Recordemos que cuando la iglesia se congrega, hermanos, cuando la iglesia se reúne, Cristo está allí en medio de nosotros. Por lo tanto, si tú tomas el domingo como cualquier cosa, lo que va a pasar es que estás rechazando una invitación del Rey de Reyes a adorarle. Jesús está de una manera especial. Algunos dicen, no, nosotros somos la iglesia, cada cristiano es una iglesia. No, no es cierto, hermanos. Tú eres parte, una parte de la iglesia, no eres la iglesia. Porque la iglesia está constituida, y lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento, por personas que se reúnen a adorar y glorificar el nombre del Señor con un liderazgo. ¿Sí? No, bueno, yo no voy a la iglesia, hermanos, pero con mi familia, yo como esposo, mi esposa y mis hijos, hacemos la iglesia. No, tú no, eso no es iglesia. ¿Dónde lees eso en el Nuevo Testamento? No hay tal cosa, hermanos. La iglesia es una reunión de diferentes familias con un liderazgo que se reúnen para glorificar el nombre del Señor, sabiendo que el Señor está ahí con ellos de una manera especial. Cierto que todo cristiano tiene al Espíritu, verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero esa es una presencia personal en nosotros. Hay una presencia especial de Dios cuando la iglesia se reúne, no tangible, pero ahí está. Apocalipsis lo dice en el capítulo 1, que el Señor se pasea en medio de los candeleros de la iglesia. Y los candeleros, ¿verdad? Los candeleros es la iglesia, son símbolos de la iglesia. En medio de los candeleros Él se está paseando, ¿verdad? Esos candeleros son la iglesia. Eso quiere decir que cuando la iglesia se reúne, hermanos, el Señor está ahí, está en medio de nosotros de una manera especial. Nosotros no estamos adorando a alguien que está a miles de kilómetros de distancia de nosotros. Nosotros estamos adorando cuando nos reunimos a alguien que está ahí presente. No olvidemos eso. Que aunque no lo vemos, Él está ahí. Aunque no lo sentimos, Él está ahí por fe. Él está ahí porque Él ha prometido, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está cuando la iglesia se reúne, hermanos, el Señor está allí. Por lo tanto, repito, si tú rechazas ir a la iglesia, tú estás rechazando la cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás menospreciando a Cristo. Cuando dejamos de confiar en el Señor, ¿cómo Dios va a suplir? No sé, hermanos. Hermanos, es que esa es mi oportunidad, pero me piden trabajar el domingo. ¿Qué quieres que te diga, hermano? ¿Que sí? ¿Cuándo es no? ¿Cuándo es no, hermano? Es que, pues, bueno, veo en YouTube predicaciones y no, eso no te va a ayudar. Eso no te va a ayudar porque en YouTube Dios no está en esa presencia especial, ¿verdad?
Lógicamente que Dios está porque está en todo lugar, pero hablo de una presencia especial, de una manifestación especial del Señor. Solo es cuando la iglesia se reúne. No dice el Antiguo Testamento que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. No dice en el Antiguo Testamento que Dios, cada vez que el pueblo se congregaba a oír la palabra del Señor, el Señor estaba allí. No dice lo mismo el Nuevo Testamento, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está en medio de ellos. Jesús ha prometido, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, y eso está hablando de la disciplina. No quiere decir que la iglesia conste de 3 personas. Hermanos, chequen el contexto. Está hablando en cuestión de la disciplina a un miembro de la iglesia. Pero ahí yo voy a estar en medio de ustedes. Después dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar ahí cuando ustedes se reúnen. Voy a pasearme por el medio del candelero. La única iglesia que vemos que Cristo está fuera cuando se reúne en la Odisea, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en la Odisea? La Odisea confiaba en sí mismo, confiaban en ellos mismos. Se habían vuelto poderosos, se habían vuelto ricos y su confianza estaba puesta en ellos mismos. No tenemos necesidad de nada, ni de Cristo mismo. Nosotros somos buenos, somos justos y por eso hemos prosperado tanto. ¿Cuántas iglesias de la Odisea hay hoy en día? ¿Cuánto voy a hacer de eso? Es que yo doy el diezmo y por eso he prosperado tanto. Y por eso soy espiritual. Cuidado, porque estás mostrando todo lo contrario. ¿Verdad? Todo lo contrario. Quizás has prosperado económicamente, pero eso no necesariamente significa que estás en comunión con el Señor. Ve la iglesia de la Odisea. Cristo estaba fuera de la iglesia y estaba tocándoles a la puerta. Que algunos ponen ese texto para hablar de evangelismo, y no habla de evangelismo, hermanos. Ahí habla que el Señor está tocando a la puerta de la iglesia, porque el Señor está afuera. Ellos ni cuenta se han dado debido a su egoísmo, su egocentrismo. No detectaron que Cristo ya no estaba ahí en medio de ellos, estaba afuera y los estaba llamando a una comunión. Pero cuán necios somos cuando nos centramos en nosotros mismos. ¿Sí? Ezequías se centró en él mismo en ese momento que llegó esa noticia que lo estremeció. Y después vemos las consecuencias. Un hijo, Ezequías desviándose, ensorbeciéndose, que después humilló, que bueno, pero tuvo un hijo, ese hijo que a lo mejor decía, no, pues yo necesito tener un hijo, ¿ah? Y fue un hijo terrible, fue un hijo que fue terriblemente impío, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver esa parte, hermanos, y analizarlo, ¿sí? Dejemos de confiar en el brazo humano, dejemos de creer que podemos tener mejores cosas apoyándonos en el brazo humano, cuando necesitamos en realidad depender del Señor. Él va a suplir, hermanos. Obviamente tenemos que buscar trabajo, ¿verdad? Y tenemos que buscar cosas, pero que no minen mi vida espiritual. Cuando algo mina tu vida espiritual, estás decidiendo pésimamente mal, ¿sí? Pésimamente mal. Fíjense, Ezequías muere en el año 687-686 a.C. y el asedio de Babilonia a Jerusalén es entre el 587 o 586 a.C., es decir, 100 años después. A eso cumple la palabra del Señor a Ezequías, que Dios le dio por medio de Isaías, el profeta, diciéndole, ¿le mostraste todo? Pues mira, de todo lo que tú le enseñaste, todo se lo van a llevar. Y además tus hijos van a ser eunucos en el palacio del rey. Y ahí se cumplió la profecía de Isaías que Dios le dio. Ve la manera en que Dios le molestó lo que hizo Ezequías. Y lógicamente tiene que haber una razón profunda. Y repito, muy probablemente Ezequías quiso apoyarse en el brazo humano y dejar de depender de Dios. ¡Wow! ¿Cómo un hombre que tuvo tanta espiritualidad, que tuvo tanta fe, podría llegar a esto? Podemos llegar, todos podemos llegar. Yo puedo llegar a caer en eso. Y por eso tengo que orar al Señor, y por eso tengo que estar humillado en la presencia del Señor, hermanos, porque somos débiles y podemos caer. ¿Cuántos hombres de Dios han caído así, hermanos?
cuando me siento la divina garza, cuando me siento el superhombre, cuando me siento el más espiritual de todos, que no me alcanzan, ¿verdad? Estoy mal. Un siglo y se cumplió la profecía de Isaías. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios, si hubiera orado y Dios no lo hubiera? A lo mejor esto se hubiera alargado o hubiera prolongado más. Pero sabemos que los planes de Dios ya estaban, ¿verdad? Por eso sucedió. Pero bueno, vemos en la acción de Ezequías, en la responsabilidad humana, cómo él falló. Y 100 años después se cumple el veredicto. 100 años después de su muerte, ni siquiera 300, 400, no, 100 años después de su muerte. En 100 años, Babilonia ya era la potencia mundial. ¿Sí? Solo 100 años. Meditemos, porque esto es la muestra que podemos nosotros provocarnos problemas futuros con las decisiones que tomamos en este presente con orgullo y soberbia. Con las decisiones que tomamos sin contemplar la voluntad y la gloria de Dios. Si tú tomas una decisión ahorita, hermano, sin tomar en cuenta la gloria de Dios y la voluntad de Dios, puede ser un detonante para tu vida o para la vida de tu descendencia. ¿Qué de malo tiene, hermano? Voy a trabajar. Dios sabe que tengo la responsabilidad de mantener mi hogar. Cuidado, cuidado. ¿Tenemos que trabajar? Sí, para eso hay 6 días. ¿Verdad? Hay reunión de oración, no puedo ir, tengo que hacer un negocio, tengo que hacer un asunto, tengo que hacer esto, tengo que visitar a fulano, Cuidado, hermano. ¿Qué peso le estamos dando a la reunión de oración de la iglesia? Que es, no sé por qué es el culto que siempre menos se asiste, hermanos. Pero no sé, culto de alabanza porque se llena. No sea que va a haber un convivio de comida porque aparecen hasta, ¿verdad? Muchos ahí y se llena la iglesia. Pero si es un culto de oración, ay no, qué flojera. ¿En quién estás confiando? Es que tengo asuntos, hermano. Es que si no hago este negocio, no voy a ganar esta semana. ¿En quién estás confiando? ¿En dónde está tu confianza? Eso va a repercutir más adelante, muy probablemente en tu vida, y si no en la vida de tu descendencia, o en ambas, dependiendo de la voluntad de Dios para la disciplina que te va a meter. A Ezequías le resultó en su vida y le resultó en sus generaciones posteriores. Nosotros estamos viendo eso, así que meditemos, hermanos. Repito, wow, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia, porque yo no estoy hablando como alguien que esté exento de eso, sino como alguien que ha cometido errores graves en sus vidas. Y que temo, no quiero volver a caer en las mismas cuestiones, en las mismas decisiones. Quiero honrar y glorificar el nombre del Señor, por eso oro, porque sé que si la gracia de Dios no actúa en mí, voy a cometer la misma burrada, hermano. Necesito y dependo de la gracia y del poder de Dios. Por eso, repito, hay que orar como nos enseña Jesucristo a orar. No nos metas en tentación, líbranos del mal, Señor. Yo soy un torpe, testarudo y débil, que sin ti soy un fracaso. Caigo porque caigo. ¿Verdad? Necesitamos depender del brazo poderoso del Señor. ¿Sí? La palabra de Dios por el profeta Isaías en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 15 al 19, que lo leímos, ¿verdad? La sentencia que Dios le da se oye bastante dura, pero Dios, que escudriña el corazón, repito, quizá vio, ¿sí?, que Ezequías estaba viendo al hombre como su libertador a un futuro corto, como el que lo iba a libertar de ese yugo, ¿verdad? Y miren, Ezequías tenía, repito, ejemplos en su historia de casos similares. El rey Asa, un ancestro de él, un ascendente de él, ¿verdad? Nosotros vemos ese caso del rey Asa. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9.
Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 y 9. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho con esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es importante aprender de nuestra historia, es importante aprender de los fracasos que otros han tenido para no repetir lo mismo y orar a Dios que nos libre de caer en los mismos errores, hermanos. Ahí está Asa, un ascendente de él. Ezequías tenía la prueba. Asa había, por someterse al Señor, por orar al Señor, por estar en la voluntad de Dios, había derrotado a un ejército grandísimo con carros cerrados y todo, hermano. Y lo había derrotado. Y ahora quiso apoyarse en Siria y dejar a un lado el apoyo de Dios, y eso fue un fracaso para él. Hubo más guerras contra él, hubo más detalles, fue muy devastador, ¿verdad? Pero eso no lo aprendió Ezequías. Seguramente Ezequías sabía la historia, hermanos, pero repitió lo mismo. Y si tú repites lo mismo, vas a tener los mismos errores, vas a tener los mismos resultados. Si tú sumas 2 más 2, va a ser 4. Y si tú cambias el 2 que estaba a la derecha hacia el 2 que estaba a la izquierda, y el de la izquierda lo cambias a la derecha, es el mismo resultado. O si quieres sumar 1 más 2 y cambias, va a ser el mismo resultado. No va a variar. No va a variar. Si hacemos las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados. Entonces, ahí está. Él lo tenía y él no quiso contemplar eso, ¿verdad? Ahora, no sabemos tampoco si Ezequías se enojó de que solo le diera 15 años, ¿verdad? Pudiera ser una posibilidad nada más, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que causan nuestros errores, hermanos. Nuestras decisiones precipitadas por querernos apoyar en el brazo humano. Aparte de las que ya dije, ¿verdad? Aparte de las que ya dije, el problema que Dios le dijo en la profecía que iba a traer todo eso, aparte, ¿verdad?, de todo eso, nosotros vemos cómo todas las reformas que hizo Ezequías, todo lo que le costó el tiempo y todo para hacerlo, y todos los detalles, dinero, tiempo, esfuerzo, todo fue destruido por su hijo Manasés. Todo. Ese heredero que nació en los años prolongados de Ezequías le devastó todas esas reformas, ¿sí? Y se vio la ausencia de la enseñanza reformada de Ezequías. Ezequías no le enseñó a su hijo el temor de Dios, muy probablemente porque, repito, estaba envanecido, estaba crecido durante esos 15 años. Dios me contestó, yo soy el súper, y olvidó ser humilde, y olvidó enseñar la palabra al que iba a ser su heredero. Le olvidó dedicarle tiempo para enseñarle las maravillas que el Dios de Israel había hecho con él, las misericordias múltiples que recibió de Dios. Se olvidó Ezequías. ¿Por qué? Mira, durante los 15 años que Dios le dio extra, no se oye ningún dato de Ezequías con respecto a su espiritualidad, a Dios o al culto. Ya no. Se acabaron las reformas, se acabó todo, se empezó a regresar, se empezó a crecer, se olvidó para parecer de Jehová su Dios. Hasta que Dios manda al profeta y le dice todo lo que va a sucederle, ¿verdad? Por haberle mostrado todo eso. Y Ezequías humilla, se arrepiente, dice la palabra, ahí lo leímos, ¿verdad? Y vuelve al Señor. Pero ya había un daño en la vida de Manasés. Hermanos, qué terrible es que veamos, sí, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona, el Señor es muy misericordioso y nos perdona y todo.
pero las consecuencias las vamos a vivir. Ya lo vivimos cuando examinamos a David, ya vivimos cuando examinamos a otros, ¿verdad? Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las vamos a vivir. Ahí está el hijo de Manasés. Y ahí está la consecuencia de que sus hijos, sus generaciones fueron llevadas cautivas a Babilonia. Ahí están las consecuencias, hermanos. Meditemos por eso. Vayamos al Señor y humillémonos delante de su presencia, pidiéndole la gracia y el poder para no caer, hermanos. No te creas fuerte, no te creas sabio. Sabio es aquel que se sabe humillar delante del Señor y sabe decirle: Señor, aquí estoy, perdona mi iniquidad, perdona mi rebelión, perdona mi pecado. Cuidémonos de no caer en lo mismo. Dependamos siempre de la gracia y del poder del Señor mediante la oración, el estudio de su palabra, la meditación, el reunirnos, el congregarnos, el utilizar los medios de gracia, la Santa Cena, ¿verdad? Para estar firmes en el Señor. ¿Sí? Y supliquemos al Señor que nos dé esa gracia. Por cierto, aquí lo apunté al final, lo que sí encontré de Epsiba, la mujer de Ezequías, del rey Ezequías, que fue madre de Manasés, que era, al parecer, hija del profeta Isaías. Por lo tanto, debió haber sido una madre piadosa, pero bueno, no siempre se da así, ¿verdad? Pruebas que Manasés fue un hombre terrible. Muy probablemente, repito, recibió todo ese enaltecimiento de su papá, porque en esos años de que Manasés fue criado, había un papá ególatra, había un papá ensorbecido. Y cuidémonos, padres, cuidémonos de eso. Ve el ejemplo. Seamos humildes delante del Señor, enseñémosle a nuestros hijos la humildad, enseñémosle la palabra de Dios, enseñémosles y hablemosles de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y seamos así. No caigamos en este error, ¿no? Quizá Dios te ha utilizado para hacer una reforma, quizá Dios te ha utilizado para muchas cosas, quizá tu ministerio como pastor ha sido muy bueno y todo, pero cuidado, porque eso podría llevarte a un enaltecimiento y a creer que gracias a ti está todo como está. Y cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Reconozcamos a un hombre piadoso como fue Ezequías, ¿verdad? Veamos su lado maravilloso, su lado de buscar al Señor, de someterse al Señor, de la voluntad de Dios, y aprendamos del otro lado a no caer en lo mismo. Aprendamos de la historia, aprendamos de lo que la palabra de Dios dice, porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Repito, dice la palabra de Dios, y cuidémonos de caer en esos detalles. Espero que a estos hermanos sea de grande bendición esta enseñanza para tu vida. Déjame tus comentarios aquí. Si tienes alguna duda o pregunta, también pónmela ahí o envíamela por mensaje, y cuando tenga el tiempo te la responderé, ¿verdad? Porque también les pido, oren mucho por mí, estén orando. Estoy tratando de hacer 2 estudios por semana. Estamos predicando en 15 puntos de la ciudad el Evangelio en las calles. Sí, estamos enviando devocionales de lunes a viernes, ¿verdad? Empezamos apenas la semana pasada, el miércoles, enviamos miércoles, jueves y viernes, y estamos queriendo enviarlo, si Dios nos lo permite, de lunes a viernes. Estamos haciendo los devocionales y les pido oración para que Dios, porque dependo de la gracia, del poder, de la sabiduría y de la guianza de Dios, no de mí. Así que, hermanos, les pido mucho y les ruego, estén orando por un servidor, que Dios me dé la gracia, la sabiduría, la guianza y el denuedo para hablar la palabra del Señor, que me guíe con su Espíritu Santo en lo que tengo que hablar, que ponga en mi corazón todas estas cosas, que traiga la palabra que debo de predicar, hermanos, y hablar. Se los pido, por favor, grandemente, porque necesito de sus oraciones. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.